escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Se acercan las elecciones europeas, se va a votar del 23 al 26 de mayo para renovar los 751 escaños del Parlamento Europeo. De esos, 74 o 79 serán franceses, dependiendo de si el Reino Unido deja en los próximos meses el bloque. Y para hablarnos de esas elecciones desde la perspectiva francesa, hoy hace escala en París Stéphane Séjourné. Stéphane, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Usted es el director de campaña de La República en Marcha, que es el partido del presidente Emmanuel Macron. También es candidato, está en el número 6 de esa lista que también incluye a los centristas en unas elecciones en las que hay 33 listas en Francia. Es un número récord. Hasta ahora, en las últimas citas electorales europeas, siempre había una veintena de partidos franceses. Y los sondeos les dan en primera posición o en segunda, dependiendo de la encuesta, codo a codo con la ultraderecha. Parece que sea una reedición, ¿no?, de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en ese duelo que vimos entre Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, salvo que ahora solo hay una primera vuelta, ¿no? ¿Tienen temor a perder estas elecciones? No hay temor de perder las elecciones, a la voluntad de llegar primero de esas elecciones. Y se ve en todo el mundo esa recomposición política que hay. Lo vimos también en los países latinoamericanos y también en algunos países europeos, una recomposición entre la tentación de una democracia iliberal y esa ADN que nosotros llevamos de defender también la democracia y contra la extrema derecha. Se trata de la primera cita electoral desde que el presidente Emmanuel Macron llegó a la presidencia y sin duda va a ser un test, ¿no?, para el presidente, porque aunque sean unas elecciones europeas, en todos los países europeos siempre se ve un poco o mucho, o la gente vota en clave nacional. Además, bueno, Emmanuel Macron está pasando unos meses un poco complicados con esa movilización que no para de los chalecos amarillos. Llevan manifestándose todos los sábados desde noviembre. Si se pierden las elecciones, ¿habrá cambio de rumbo del presidente? ¿Será un fracaso para Macron? Obvio que no habrá cambio de rumbo, pero es un test, como lo dijo, es un test para la mayoría nacional en Francia. Parlamentaria, sí. Parlamentaria, y es un test también en Europa para el presidente. Hubo en esos 2 años de presidencia del presidente Macron la voluntad también de llevar otros países en una refundación de Europa, y es un test nacional, pero que tendrá evidentemente una consecuencia europea y nacional. Eso no lo puedo ocultar. De hecho, Emmanuel Macron basó su campaña presidencial en esa refundación europea, ¿no? La fibra europea estaba muy, muy presente. Bueno, la cabeza de lista de su partido es Nathalie Loiseau, que ha sido ministra de Asuntos Europeos en el gobierno francés, pero ha sido objeto de muchas críticas en estas últimas semanas y alguna polémica, ¿no?, como esa revelación que hubo que había estado en unas listas estudiantiles cuando era joven en un partido o en una lista de extrema derecha. ¿Sienten que se han equivocado de cabeza de lista o Nathalie Loiseau es la persona adecuada? No, es la persona adecuada porque tendremos que hacer de Nathalie Loiseau una persona importante en el Parlamento Europeo para Francia, para nuestra lista y para las instituciones europeas, la influencia de Francia. Y como lo dijo, era ministro de Asuntos Exteriores y Europeos y tiene esa capacidad de convencer, de conocer todos los temas europeos, y creo que queda y sigue la buena cabeza de lista para nuestra lista. Y sobre las polémicas, hubo muchas polémicas diferentes. Primero, hace unos meses, era de extrema izquierda, porque llevaba algunos asuntos como la procreación médicamente asistida, y ahora es de extrema derecha. Entonces es un poco unas polémicas para nada, me creo, de mi lado.
Sacan el programa apenas 3 semanas antes de las elecciones. Se ha retrasado varias veces esa publicación del programa. Primero tenía que ser a finales de abril y finalmente lo sacan el 9 de mayo, Día de Europa. ¿Por qué han tardado tanto? ¿Había diferencias? No, no hemos tardado mucho. Sabíamos que de todos modos la campaña electoral francesa de las europeas iba a ser muy corta, 3 semanas, y hubo un calendario en Francia que con los temas de la movilización de los chalecos amarillos lo dijo. Y el gran debate nacional. Y el gran debate nacional que hubo como consecuencia de calar un poco, retrasar un poco el calendario serían electoral. Razones logísticas, no de diferencias políticas. Son razones políticas y logísticas también, que esa campaña va a durar 3 semanas. El programa llega el 9 de mayo, llegó, vamos a hablar de esos temas. Hay un gran euroescepticismo creciente en Europa, es innegable. Los antieuropeos podrían ganar mucho más peso en el Parlamento Europeo. Hay un riesgo de implosión y vemos ya esa cristalización del no a Europa con el Brexit, ¿no? Con ese referéndum. En ese desapego a Europa, ¿qué responsabilidad tienen los políticos? Porque muchos europeos no es que digan no a Europa porque no, simplemente se sienten desprotegidos, sienten que a lo mejor querrían más políticas sociales, menos liberalismo. ¿Ustedes qué proponen para recuperar la confianza de los europeos y qué parte de responsabilidad tienen los políticos? Los políticos tienen una responsabilidad con Europa porque cuando las cosas van bien, es lo nacional, y cuando las cosas van mal siempre es Europa. La culpa de Europa. La culpa de Europa. Entonces hubo una cultura de los políticos de retrasar siempre la culpa sobre las instituciones europeas. Europa tiene que democratizarse también y también a tener un lado más democrático con el pueblo, con las personas. Lo vimos en Francia, que hay una sensibilidad a participar más de la acción pública. Entonces habrá en las próximas semanas proposiciones para justamente democratizar en las instituciones europeas y hacer participar un poco más los ciudadanos a la participación de la decisión. ¿Y qué medidas concretas para que la gente no se sienta desprotegida o que siente que ya no puede comprar cosas, ya no puede vivir como antes? Hablan en su programa de un salario mínimo europeo. Claro, creo que hay una posibilidad para que todos los países de la Unión Europea tengan un salario mínimo. Ahora no es el caso. No es el caso, porque hay creo que 6 o 7 países que no llevan salario mínimo. Creo que hay una audiencia, entonces tenemos que ir más adelante sobre ese tema. Tenemos sobre todos los temas de la educación, por ejemplo, para triplicar el presupuesto de Erasmus, es una de las proposiciones que hacemos también, y participar más a la democracia europea, como lo digo. Justamente sobre la educación, que esto puede interesar mucho a nuestros oyentes, también proponen unos préstamos de 15.000 euros para la formación profesional. ¿No es un camino que abre la puerta a endeudarse, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo? No, es un préstamo a cero, y creo que tenemos una tendencia a poner políticas que van más allá para el cambio de modelo que queremos. Tenemos que cambiar de modelo económico, ir con un modelo más ecológico, e incluso cambiar la taxa carbona, el impuesto del carbono. Exactamente, que queremos también poner en las fronteras de Europa, y eso participa, la formación profesional participa a ese cambio de método que queremos con la cuestión industrial también, que va mucho a cambiar con los... Justamente el medio ambiente es uno de los temas cruciales en estas elecciones europeas. Vemos que hay movilizaciones a nivel europeo cada viernes desde hace mucho tiempo. Y esto coincide con la publicación de ese informe de expertos de la ONU
que dice que si no se actúa ya, 1 millón de especies animales y vegetales van a desaparecer en las próximas décadas. La realidad es que, según el Eurostat, que es la Oficina de Estadísticas Europea, en Francia las emisiones de CO2 han aumentado, y esto a pesar de los compromisos que se alcanzaron en la COP21 en 2015 en París. Francia no está cumpliendo con esos compromisos. ¿Qué proponen? Hicimos mucho y lo vimos. El movimiento de los chalecos amarillos empieza justamente con protestas a un impuesto que normalmente tenía como consecuencia de disminuir... Era para financiar esa transición ecológica. Entonces vemos que hay una relación entre lo económico y lo que queremos hacer, y por eso hay que hacer una transición larvada que va más allá justamente de todo lo que es imponer justamente impuestos nuevos para financiar la transición. Habrá que... queremos un banco justamente del clima. ¿Y cómo se va a financiar? Y se financia justamente con un presupuesto europeo y no un presupuesto nacional. Tenemos que trabajar en esta relación y en esta línea. ¿Con quién van a formar grupo parlamentario en Europa? Supongo que va a ser con la base de ALDE, que son los liberales, pero en ese grupo también estaría Ciudadanos, que es el Partido Liberal Español, pero se da también en un contexto en el que acaban de hacer alianza o pactos con la extrema derecha en España, con Vox y con los conservadores, con la derecha, para lograr un gobierno en la región de Andalucía. En España ese cordón sanitario, esa línea roja, parece que Ciudadanos la ha sobrepasado. ¿Ustedes están dispuestos a estar en un grupo parlamentario europeo con Ciudadanos? Sobre el grupo parlamentario queremos hacer un grupo más amplio. Estamos trabajando a otras formaciones políticas que pueden componer ese grupo, ser el centro justamente del Parlamento Europeo, con el cual no se puede hacer, se tiene que componer con las políticas que van a ser votadas en esos 5 años. Por lo que es Ciudadanos, yo creo que tuvimos las palabras y el intercambio. ¿Han hablado con ellos? Hemos hablado mucho con ellos. Siguen nuestros aliados en ese futuro grupo, pero creo que no habrá problemas con la identidad europea que llevamos, que junta y que es similar. Pero para ustedes era problemático que hablaran con Vox, que pactaran con Vox. No, obvio que hay una sensibilidad en Francia sobre la extrema derecha que llega segundo o primero en cada elección, que es diferente que en España. Y justamente fue la charla que tuvimos con Ciudadanos y la explicación que tuvimos, pero creo que podemos suponer que siguen nuestros aliados por lo que es el Parlamento Europeo, que compartimos muchos valores y muchas proposiciones juntas. Pues muchísimas gracias, Stéphane Séjourné, director. Fue una primera en español. Una primera en español. Muchísimas gracias, Stéphane Séjourné, por habernos acompañado, por haber venido hasta nuestros estudios. Recordemos, es el director de la campaña de esa lista del partido de Emmanuel Macron para las elecciones europeas y también candidato. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.